es oro, de Bali, es oro, Bali, es oro. La lectura le proporciona a la mente un importante material de conocimiento y le permite pensar en cómo hacer para que lo que leamos se convierta en algo nuestro. John Locke, filósofo inglés. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Esta sesión se orienta por el siguiente objetivo de aprendizaje. Se espera que la audiencia identifique las estrategias de preguntas de comprensión, de paráfrasis y de ideas principales y secundarias para que pueda aplicarlas en su proceso lector con la idea de gestionar conocimiento. Para comenzar esta sesión, hablemos de las preguntas de comprensión. ¿Has escuchado hablar de esta estrategia? Te cuento. Esta estrategia consiste en redactar reactivos destinados a indagar el nivel de comprensión que un lector tiene sobre un texto. Para que la comprensión se suscite, se debe procesar la información con la idea de generar un nuevo saber más significativo. También es necesario hacer uso de habilidades de traducción, interpretación, reflexión, análisis y crítica, ya que para comprender un texto es indispensable conocerlo, analizarlo e identificar sus componentes principales para poder extrapolarlo a otros ámbitos. Hay dos elementos muy importantes implicados en esta estrategia que te debo explicar. Por una parte, se encuentra la definición misma de preguntas de comprensión y por el otro lado, la comprensión lectora. Para explicar las primeras, Pimienta afirma que las preguntas constituyen cuestionamientos que impulsan la comprensión de diversos campos del saber. En la enseñanza son un importante instrumento para desarrollar el pensamiento crítico. La tarea del docente será propiciar situaciones en las que los alumnos se cuestionan acerca de elementos esenciales que configuran objetos, eventos, procesos, conceptos, etc. Por otro lado, el Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo considera que hablar de comprensión lectora es hablar de un proceso multinivel que inicia en el análisis desde los grafemas hasta el texto como un todo. Además, menciona que la forma correcta de comprender un texto es precisamente pasando por todos los niveles hasta lograr una comprensión total. Dichos niveles son los siguientes. 1. Comprender globalmente, es decir, identificar la idea principal o general de un texto. 2. Obtener información. Se refiere a la capacidad para localizar y extraer datos en un texto. 3. Elaborar una interpretación. Es la capacidad para extraer el significado a partir de la información escrita. 4. Reflexionar sobre el contenido de un texto. Implica la capacidad para relacionar el contenido de un texto con el conocimiento y las experiencias previas. 5. Reflexionar sobre la estructura de un texto. Esto es, la capacidad de relacionar la forma de un texto con su utilidad y con la actitud e intención del autor. Ahora bien, para explorar en qué nivel de comprensión se encuentra un lector, es necesario hacer un planteamiento de preguntas que ayuden a determinarlo. De acuerdo con este fin, Ilenae reconoce los siguientes tipos. Preguntas de retención. Buscan conocer qué información explícita del contenido de la lectura reconoce el lector. Preguntas de comprensión, las cuales pueden clasificarse en preguntas de traducción, para conocer el mensaje del autor en palabras propias. Preguntas de interpretación. Estas permiten hacer conjeturas sobre las ideas expuestas en un texto, determinan jerarquías, establecen una visión global del discurso y permiten relacionar el contenido con experiencias propias e identificar la postura del autor. Preguntas de extrapolación. Trascienden los límites establecidos por el autor, permiten tomar ideas del texto y llevarlas a situaciones cotidianas o problemas no incluidos explícitamente en la literatura. Para dominar la estrategia es importante considerar, de acuerdo con Ilenae, lo siguiente. La comprensión no implica la repetición de la información. Un mayor nivel de comprensión necesita una mayor participación activa del lector. Procurar expresar un contenido en palabras propias. ¿Qué te parece esta estrategia? Ahora hablemos de la estrategia paráfrasis. Esta permite expresar a través de un lenguaje propio lo expuesto por un autor. Se utilizan diferentes palabras, pero se conserva la misma esencia. En otras palabras, parafrasear permite explicarse a sí mismo y con palabras propias un tema con el fin de entenderlo mejor. Esta estrategia sirve para comprobar la comprensión de un texto, redactar información, resumir textos extensos, etc.
¿Qué pasos deben realizarse para implementarla? 1. Leer el texto. 2. Identificar palabras desconocidas y asignarles significado. 3. Comprender la idea principal del texto. 4. Distinguir las palabras que deben permanecer igual. 5. Redactar un borrador. 6. Leer el borrador y realizar la redacción definitiva. 7. Corroborar que el texto final aún diga lo que quería decir. Es muy importante no olvidar citar la fuente de donde proviene la información que se parafraseó. De otro modo, se estaría cometiendo plagio. Para dominar la estrategia paráfrasis te sugiero aclarar términos difíciles del texto, comprender el texto original, reemplazar la información a un lenguaje personal, aplicar reglas gramaticales, hacer uso de sinónimos y, por supuesto, citar la fuente de donde se obtuvo la información. ¿Qué te parece? Te invito a no pensarlo mucho y poner en práctica esta valiosa estrategia. Es tiempo ahora de abordar una estrategia muy interesante y fundamental en la comprensión lectora. Se trata de la estrategia de ubicar ideas principales y secundarias. Las ideas principales proporcionan información importante relacionada con el tema de un texto. Pueden encontrarse explícitamente en los enunciados de la lectura o como resultado de la integración de algunas ideas expuestas en ella. Representan el punto de origen del desarrollo de las ideas secundarias y si no existieran, el texto no tendría razón de ser. La idea principal es un enunciado general que indica al lector lo más importante del tema. El tema y la idea principal de un texto son conceptos diferentes. El tema es el eje a abordar en un texto y puede ser una palabra o frase. La idea principal, por su parte, expresa lo que el autor quiere decir sobre ese tema. Es muy importante saber distinguirlos, pues a partir del tema se pueden deducir o identificar las ideas principales, pero no deben confundirse. Para identificar las ideas principales, se sugiere la siguiente secuencia de acciones. 1. Realizar una lectura rápida. 2. Realizar una segunda lectura detallada. 3. Identificar el tema general del texto. 4. Identificar el tema de cada párrafo. 5. Identificar las ideas principales. Si no se encuentran textualmente, pueden ser redactadas con ayuda de las ideas expuestas por el autor. 6. Determinar cuál es la idea principal del texto con ayuda de las ideas seleccionadas de cada párrafo. Es posible que se encuentre escrita textualmente. Si no es así, debe ser redactada. Las ideas secundarias complementan, profundizan, aclaran, explican, justifican, definen o ejemplifican lo expresado por una idea principal. Proporcionan detalles y o ejemplos, pero por sí mismas carecen de sentido, pues jerárquicamente tienen menor importancia que las ideas principales. En palabras de Castañeda, Centeno, Lomelí, Lasso y Nava, las ideas secundarias son usadas como argumentos para sostener las ideas principales y al mismo tiempo suelen estar apoyadas por datos específicos o ejemplos que las ilustran. Para encontrar las ideas secundarias, se sugiere realizar la siguiente secuencia de acciones. 1. Identificar la idea principal de cada párrafo. 2. Identificar información que complementa la idea principal de cada párrafo. Se puede hacer uso de preguntas como ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿por qué?, para conocer detalles. 3. Resaltar las ideas secundarias. 4. Asegurarse de que cada idea resaltada sí exponga información complementaria de la idea principal. ¿Qué te parece el ejercicio de ubicar ideas principales y secundarias? Seguramente lo encontrarás muy interesante. Adelante, a practicar. En esta sesión hemos revisado las estrategias de preguntas de comprensión, las cuales permiten verificar la comprensión del texto y provocar su análisis y reflexión. También vimos la estrategia de paráfrasis que permite evidenciar la comprensión de un escrito. Asimismo, tratamos las estrategias de identificar las ideas principales y las ideas secundarias de un texto, las cuales permiten extraer la parte sustantivo del mismo y la información adicional que da cuenta de los datos complementarios. Estas estrategias tienen un avanzado grado de apropiación de la lectura, por la que no son tan sencillas de lograr, pero recuerda que la práctica hace al maestro. Así que, manos a la obra. ¿Qué te han parecido estas estrategias?
¿Cuál es su grado de complejidad? ¿Cuál de ellas ha despertado más tu interés como lector? ¿O cuál se acerca más a tus propósitos de lectura? Con su práctica, estoy segurísimo que perfeccionarás tus habilidades lectoras para la construcción de tu conocimiento. Saludos y hasta la vista.